Bueno, hay un dato que realmente pone la piel de gallina porque un informe del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral reveló que el 35% de los chicos, de los niños entre 1 y 14 años, recibe castigo físico como método de disciplina. Em, a ver, el informe es realmente detallado en un montón de cuestiones, de ítems. Un 6,6% ha sido víctima de castigos físicos severos, como golpes con objetos o palizas. Más del 50% de los niños ha sido objeto de agresiones verbales y que solo el 30,6% recibe métodos de disciplina no violentos, como explicaciones o redirecciones de conducta. Bueno, a partir de allí se abre toda una cuestión que tiene que ver con el maltrato y la violencia. También que la mayoría, 9 de cada 10 víctimas, tenía vínculo familiar con el agresor y 6 de cada 10 padecía violencia diaria o semanal. Son números que realmente a uno lo ponen mal como padre. Vamos a hablar justamente de este tema con Victoria Bain. Ella es doctora en psicología, profesora e investigadora del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. ¿Cómo te va, Victoria? Buen día. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por este rato con la mañana de CNN. Son datos realmente que ponen la piel de gallina. Leer estos datos que han elaborado, ¿estaba dentro de lo previsto, de las proyecciones que ustedes tenían? Lamentablemente sí. Aquellos que trabajamos en ciencias del desarrollo sabemos que esto ocurre, sabemos que esta es la realidad de los niños en nuestro país, pero de todas maneras verlo en los números de una forma tan cruda nunca deja de impactar, ¿no? Ahora, Victoria, contame, en una sociedad que evoluciona en muchos términos y que evidentemente también involuciona en otros, uno pensaba que el tema del castigo físico era una cosa que con el tiempo se tenía que desterrar, como todo, como la evolución, la sociedad evoluciona y va dejando cosas que antes por ahí eran vistas como el famoso chirlo en la cola, y que definitivamente eso está mal, no está bien ningún tipo de gestualidad de ese tipo y de ahí para arriba, pero evidentemente hay una sociedad en donde hay determinados ítems que cuesta mucho sacar. Sí, la realidad es que estamos trabajando, ya llevamos muchísimos años trabajando para erradicar la violencia y el castigo físico y la violencia en todo sentido, digamos, dentro de la crianza de los niños. Pero hay cosas que culturalmente están muy arraigadas y no solo en nuestro país, hay culturas de países hermanos que son todavía muchísimo más violentas que la nuestra en la forma de criar. Y es el famoso, a mí me pegaron de chico y estoy de lo más bien. Mm. ¿No? Y digamos, y yo siempre les contesto, estás de lo más bien hasta que yo empiezo a indagar un poquito más y no estás tan bien. Haces Las una buena consecuencias. diferenciación, haces una excelente diferenciación, porque es una frase que se escucha mucho y más de personas que tienen 40, 50 años y que somos padres y que por ahí es recurrente. Yo lo escucho mucho en mesas de, no, bueno, pero a mí me pegaron y no salí tan mal, fíjate que soy honesto, fíjate, y son las cosas sobre las que hay que trabajar. Absolutamente, yo te digo, déjame a mano con todas las personas que te dicen a mí me pegaron y yo estoy de lo más bien y yo te aseguro que en 5 minutos sale el primer síntoma de por qué eso tuvo un efecto en vos. Es una realidad. Lo que pasa es que el ser humano se sobrepone, naturaliza algunas cuestiones y sigue adelante con la vida. Hoy sabemos, desde las neurociencias del desarrollo, dentro del trabajo que hacemos nosotros, que si vos comparás dos resonancias magnéticas sobre el funcionamiento neuronal, digamos, cerebral, para decírtelo en criollo, de un niño, o sea, de un niño que es víctima de violencia verbal, simbólica, física, sistemática y crónica, versus un niño que no, son completamente distintas esas resonancias, porque el niño que es víctima de violencia constante y sistémica tiene mucho menos actividad neuronal en un montón de regiones del cerebro que son fundamentales para el aprendizaje, para la regulación de las conductas, para la regulación emocional y para su desarrollo en general, para su control de impulsos. Hay menos actividad, hay menos neuronas, hay muerte neuronal producto de este maltrato. ¿Por qué? Porque se eleva lo que nosotros llamamos, se mantiene un estrés crónico que lo que hace es elevar el cortisol de manera tóxica, que es lo que termina matando el sistema nervioso. Pero qué dato que Entonces, estás de dando, ahí ¿eh? a que me digan.
No, y te lo vinculo con algo más. Además de lo que vemos a nivel neuronal, está absolutamente vinculado a problemas de ansiedad, problemas de depresión, está muy ligado a lo que es la ideación suicida y el intento de suicidios. Ah, vos sabés que dijiste una palabra que para mí es clave, más allá de esta descripción que hiciste de cosas que son, que ustedes las pueden ver mediante estudios y que uno desconoce, que tiene que ver con las formas de violencia que no son las físicas y que pueden ser actitudinales, pueden ser verbales. Eh, yo conocí una persona que de chica los padres se la pasaron diciendo, vos sos fea y sos mala. Y esa persona, que es cercana, creció con ansiedad, creció con miedos, creció con un montón de imposibilidades y repite siempre esa palabra a la infancia. Desarrollame un poco el poder de la violencia a través de la palabra. Es algo que subestimamos muchísimo y si vos mirás las estadísticas, más de la mitad de los chicos en nuestro país sufre de ese tipo de violencia. O sea que es algo que es común. Está dentro de la norma agredir verbalmente a los chicos como parte de la crianza, donde se incluye sos mala, sos fea, vos esto, vos aquello, ¿no? O directamente ya insultos, donde a un niño se le cae un vaso y dicen, pero vos sos, ¿no? Puntos suspensivos, completa con el insulto que quieras, lamentablemente. Y los efectos sobre lo que es autoestima, ansiedad y depresión y salud mental son inmensos. Y se ven de manera inmediata, los vemos en los consultorios cuando trabajamos con niños, los vemos en la escuela, los vemos después en la adolescencia, son chicos que crecen y se desarrollan con estos problemas y donde se internaliza. Parte del mecanismo es que lo que vos le decís, el niño cree muchísimo en la palabra de los padres. El niño, si al niño le dicen que es malo, el niño cree que es malo, no se lo cuestiona, no es un adulto que tiene la capacidad de diferenciar, si hablamos de ciencia del desarrollo, digamos, lo que es la teoría de la mente, diferenciar tu mente de la mía. El niño, eso es una habilidad que va desarrollando. Entonces vos se lo decís a un niño de 3 años, vos le decís sos malo, lo internaliza como algo propio. Ok, si mi mamá dice que soy malo, yo soy malo, entre otras cosas porque distinguir su mente de la del otro todavía es un proceso que no terminó de darse. Todo lo que vos le decís se internaliza, se hace propio del discurso y de la identidad que genera ese niño y crece con eso. Después erradicar esa idea y Mm. toda la ideación, los pensamientos intrusivos que se van generando, la mella que hace en la autoestima, que se asocia después a la depresión, a la ideación suicida, a los intentos de suicidio, a las dificultades en los vínculos con los otros, es enorme. Mm. Victoria, hay casos de chicos que justamente como vos mencionabas la referencia de los padres, la palabra del padre, de la madre, es importante y ellos creen en eso. Hay chicos que ustedes tratan que les cuesta entrar en ellos y quebrar la barrera y que terminan asumiendo que son víctimas de violencia. Sí, cuesta muchísimo. Primero porque está naturalizada. Segundo, porque los niños en algún punto, si bien siempre decimos, son los más vulnerables porque ni siquiera saben que tienen derecho a no ser maltratados, no saben qué es ese derecho y que lo pueden ejercer, entonces ni siquiera denuncian, pero aunque no sepan qué es ese derecho, sí protegen a los padres. Es como esta protección del padre o de la madre de yo no te voy a contar esto porque voy a terminar metiendo a mi mamá y a mi papá en problemas, o me van a separar de mi mamá y de mi papá. Entonces realmente es muy difícil entrar y los que siempre denuncian la violencia contra los niños son terceros. Mm. No son los niños porque ni siquiera saben que pueden ejercer este derecho ni sabrían dónde hacerlo. Y no son, obviamente no son los perpetuadores de la violencia, tiende a ser un tercero que de alguna manera identifica que esto puede estar pasando. Nosotros, profesionales de la salud, somos denunciantes obligados. Si a mí me traen un niño al consultorio para trabajar en alguna cuestión y yo pesquiso que pueda estar ocurriendo una situación de violencia, tengo que denunciar obligadamente, más allá de mi ética personal. Pero hay mucha gente que rodea a los niños que sospecha de estas cosas sin ser especialista y no denuncia. Y es ahí donde tenemos el problema.
Claro. Y cuando ustedes recurren a los padres ante un hecho detectado, un chico que sufre violencia física o verbal, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es la recepción? ¿La recepción es positiva? ¿La recepción es, te dicen que sí y siguen haciendo lo mismo? Mira, yo te voy a contar una estadística que es impactante, que estaba en el informe, que si vos le preguntás a los padres qué opinan del uso del castigo físico o del maltrato como método de crianza, el 90% de los padres va a referir, padres y madres, que están en contra de ese maltrato y esa violencia. Sin embargo, tenemos a un 70% de los chicos siendo víctimas de maltrato verbal, físico o de cualquier método de maltrato, digamos, simbólico. Entonces, lo primero que identificás es que muchísimos padres y madres están en una situación donde saben que esto está mal, pero no lo pueden frenar. ¿Por qué? Porque entre otras cosas carecen de las propias habilidades de regulación emocional y del control del impulso que después le exigen a sus propios hijos. Pasa que estas capacidades no son innatas. Uno, el ser humano, no nace con la capacidad de regularse emocionalmente. Las ciencias del desarrollo lo venimos probando una y otra vez. Estas habilidades son aprendidas. ¿Y cómo se aprenden? En el vínculo con el otro. Entonces, ¿vos qué tenés? ¿Qué situación tenés? Padres tratando de regular a sus hijos sin las habilidades de regularse a sí mismos. Entonces, eso es la tormenta perfecta Claro. por lo que explican también mucho estos números. Entonces sí, hay muchos padres que cuando uno dice, mira, pareciera que hay una situación de violencia que está sucediendo, eh, o hay algo que está pasando, o hay denuncias, y hay muchos casos, contrario a lo que uno piensa, donde los padres te dicen, sí, y es que yo ya no sé qué hacer, Mm, seguro. no sé cómo manejar esta situación. Muy bien, Victoria, te agradecemos muchísimo, no solamente la nota, sino la labor que hacen ustedes, porque es una labor que muchas veces es contra viento y marea, es una labor de trabajo de hormiga contra un circuito, pero bueno, vale la pena ir sembrando porque en algún momento la planta va a terminar saliendo y floreciendo. Te mandamos un saludo grande y gracias por la nota. Muchísimas gracias a ustedes por, tal cual como dijiste vos, poner el tema en la agenda, que bueno, es un poco plantar la semilla a ver si germina, ¿no? Bueno, te mandamos un saludo, muchas gracias. Victoria Bain, doctora en psicología, profesora e investigadora del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. El tema no naturalizar determinadas cosas. Cuando yo el otro día miraba en el supermercado, una madre que le decía de todo al chico, porque había tocado un producto. Podés decirle, eso no se toca, eso no se hace, acá no. Bueno, dar otras pautas, no gritarle, no insultarlo, no el chilo en la cola, el chilo en el hombro. Esas cosas no va más, ya está. Ni como forma de decir yo crecí bien. ¿Y qué sabes si creciste bien? O sea, con golpes. Son formas que se usaban antes y que siempre hay que pensar que la sociedad evoluciona. Y los hombres evolucionamos, las mentes evolucionan también. Y estar a predisposición en esa evolución es crecer y es generar una sonrisa en nuestros hijos que sea una sonrisa perdurable. Eso es lo que todo padre busca, me parece, ¿no?